Y en este sentido, para la Subdirección de Investigación, es un honor poder realizar un seminario sobre la temática, archivos sobre mujeres. De hecho, el título es Levantando archivos de mujeres, algunas estrategias para vencer obstáculos. En ese sentido, contar con la participación de destacadas mujeres investigadoras es un honor doble. Ya serán presentadas como corresponde por Julieta. Y en ese sentido también es importante señalar que además de un honor y del valor que tiene este seminario, de la redundancia, es parte de nuestros objetivos estratégicos principales como Subdirección de Investigación, en orden a organizar eventos que sean entendidos como espacios de reflexión, de divulgación de resultados de investigación y de encuentro entre investigadores e investigadoras. Para cerrar, mencionar a otra destacada investigadora mujer, Mary Lucifer, cuando señala que en la historia de la ciencia en general y de la tecnología en particular, el discurso de la ciencia ha sido construido por hombres blancos y burgueses. Concepto bastante manoseado, pero un poco la casa acomodada. Por tanto, creo que este seminario contribuye a ampliar esa mirada patriarcal, eurocéntrica, de la abundancia, algo muy valorable para nosotros como ligados. Bueno, los dejo con Julieta Elizaga, colega investigadora de la Subdirección de Investigación, quien va a ser la moderadora de este seminario y que, por cierto, presentará a las invitadas. Bueno, ante todo, darles la bienvenida también, agradecerles la presencia del día de hoy, tanto a quienes han venido como a las investigadoras invitadas. Y bueno, Gastón ya hizo una muy buena introducción, solamente mencionarles que junto con la Subdirección de Investigación, esta actividad cuenta con la participación del proyecto Fondesit 11220008, cuya investigadora es responsable es Verónica Ramírez, que también va a exponer el día de hoy. Y también con el patrocinio del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a dividir realmente, no hacer una división como muy rígida, pero vamos a tener este encuentro en dos partes. Primero vamos a tener dos exposiciones y luego comentarios, y posteriormente los invitamos también a realizar preguntas, aportes y todo aquello que quieran compartir. La idea es terminar con una conversación. Entonces, sin más, los dejo con Ura Fernández. Ella es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es profesora de investigación del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del SIC en Madrid, del que fue vicedirectora entre 2010 y 2012. Desde 2019 es directora de la editorial del mismo centro y desde 2021 es responsable del área de Cultura Científica, Ciencia Ciudadana del mismo centro. En 2022 fue nombrada vicepresidenta adjunta de Cultura Científica. Su investigación se centra en la historia del campo cultural contemporáneo de los siglos XIX y XXI, la historia de la literatura, la edición y la lectura en el ámbito hispánico, el estatuto social del escritor profesional y la construcción de la identidad autoral de la mujer de letras. Y a continuación, también los dejamos con Verónica Ramírez. Ella es doctora en literatura por la Universidad de Chile, profesora e investigadora del Centro de Estudios Americanos de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y directora de vinculación con el medio de la misma facultad. Sus investigaciones se centran en la historia de la comunicación científica y la historia de la prensa entre los siglos XIX y XX en América Latina, en especial en el rol que ejercieron las mujeres en la divulgación de la ciencia en la cultura impresa en ese periodo. Pertenece al Laboratorio de Historia de la Ciencia, Tecnología y Sociedad de Chile. Actualmente está desarrollando el proyecto mencionado, que estudia el rol de las mujeres como editoras, redactoras y traductoras de asuntos científicos en la prensa chilena entre los siglos XIX y XX.
Ha editado y coordinado la publicación de 4 libros dedicados a la temática, así como varios artículos académicos sobre ello. Entonces, Pura y Verónica, bienvenidas. Muchas gracias, Julieta. Creo que casi está bien. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional por acogernos esta mañana de seminario, a todo el equipo. Muchas gracias a Verónica, que ha sido la artífice de que yo me encuentre aquí en Chile en esta ocasión. Gracias por los actos que ha organizado. Y gracias, Soledad, también por participar en este conversatorio que creo que va a tener, me parece, el interés o por lo menos la intención la tiene de motivar al público que nos acompaña aquí esta mañana, y que agradezco mucho su presencia también, a participar en este encuentro que lleva ese título tan motivador de levantando archivos de mujeres, ¿no? Ojalá pudiéramos levantar archivos de mujeres, ¿no? Porque en estas estrategias para vencer los obstáculos, yo creo que en mi caso, que soy investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la agencia de investigación española, mi llegada a la investigación sobre la historia de las mujeres se produjo hace ya, es cierto, bastantes años, pero anoche lo comentábamos, el tránsito fue desde la historia mayoritariamente masculina, porque yo me dedicaba sobre todo a los diálogos entre el arte y la literatura, novela naturalista, heterodoxias de diverso tipo, y había llevado a cabo investigaciones, algunas de ellas biográficas, y sabemos que la investigación en archivos en el siglo XIX es costosa, muchas veces ingrata, pero en el caso de los varones, y sobre todo de los varones letrados, vinculados a la administración, siempre encontramos algún rastro, siempre encontramos algún tipo de material documental a partir del cual empezar esa estructura radial para reconstruir una vida, reconstruir una trayectoria y una obra. En el caso de las mujeres, la situación, la verdad, es que era lo más parecido a un páramo. Sabemos no solamente por la inestabilidad del nombre, en el caso en el que yo me voy a centrar, que es esta señora que tenemos con esa mirada encontrada de su propia efigie, tenemos, como digo, la inestabilidad del nombre, porque muchas de ellas, cuando pasaban al estado de casadas, añadían ese D al que seguía el primer apellido del marido, con lo cual ya iniciábamos una bifurcación a la hora de realizar esas búsquedas, y una bifurcación que en ocasiones incluso quita el primer apellido de ella y se superpone al patrimonial del marido, y en otras ocasiones, si juega con seudónimos, la situación era más complicada. En la investigación en biografías de mujeres o en trayectorias de escritoras, como digo, en el mundo de los archivos ha sido dificultosa, pero la última que he llevado a cabo, que es la biografía de Emilia Serrano, baronesa de Wilson, una escritora española nacida aproximadamente, con esto yo creo que ya lo digo todo, aproximadamente en 1833 en España, y fallecida en Barcelona en 1923, creo que simboliza esa tarea ingrata y también intuitiva que implica intentar reconstruir una vida en toda su dimensión, una vida personal con todas las implicaciones profesionales posibles, con una distancia de más de 100 años. En el caso de la baronesa de Wilson, la tarea era todavía más complicada porque es una mujer que escapa a todo tipo de paradigmas, es decir, no estamos hablando de la típica escritora del siglo XIX que tenemos conceptualizada como el ángel del hogar, una mujer casada con una vida tradicional, más o menos radicada en un espacio local determinado y con poco movimiento. La baronesa de Wilson recorrió Europa de extremo a extremo y recorrió América en 6 ocasiones, desde Canadá hasta Patagonia, y recorrió el continente completo. Y no solamente lo recorrió, lo describió, sino que creó una red de mujeres escritoras, fue asesora de gobiernos latinoamericanos como el de Porfirio Díaz y vivió durante casi 20 años en distintos países de Latinoamérica. Es decir, es una personalidad completamente transnacional y que está en continuo movimiento. Y como sabemos, el movimiento escapa al control. De hecho, es una figura fascinante porque fue una mujer que rompió paradigmas, como decía antes, en todos los ámbitos y logró hacerlo precisamente con esa noción de el movimiento constante, ese vaivén entre países, entre lenguas, entre culturas, que impedía el someterse a una normatividad, a una serie de reglas que son las que guiaban la vida de las mujeres.
En el caso de la baronesa de Wilson, es frustrante empezar diciendo que he hecho una biografía de 800 páginas, pero que tengo que decir que nació aproximadamente en 1833. Y esto implica otra complejidad y que tiene que ver con una cuestión de género, tiene que ver con que estamos hablando de una mujer. Y es como fue una personalidad arrolladora, sin ninguna duda, pero fue una personalidad que escapaba a los parámetros habituales, es decir, era una mujer que siempre defendió que era católica, pero que militó en la masonería. Era una mujer que aseguró haberse casado en 2 ocasiones y haber enviudado en las 2 ocasiones, nunca se casó. Tuvo una hija natural y tuvo una vida llena de peripecias. Fue la primera agente literaria, no solamente en español, sino por lo que yo he podido recoger, es la primera agente literaria que conocemos. Sabemos que en el ámbito del español, Carmen Balcells fue absolutamente relevante, fue la que también de alguna forma facilitó la irrupción del boom latinoamericano, a partir precisamente de sus gestiones dentro del campo cultural y editorial europeo. Y la baronesa de Wilson hizo una tarea bastante similar, pero en Francia, en la década de 1850. Es decir, con esto yo creo que la relevancia del personaje y sobre todo la distinción en términos de patrones de género en el siglo XIX es absolutamente destacada. Y claro, ¿cómo abordas esa situación, ¿no? En principio, cuando yo empecé a trabajar con ella, los materiales que utilicé son las fuentes primarias, aquellas en las que había referencias a su obra, y por supuesto los materiales propios firmados por la baronesa. Ella escribió en vida varias autobiografías y no solamente escribió su autobiografía, por supuesto totalmente falsa, sino consiguió que varios periodistas y hombres de letras escribieran la biografía de esta mujer. Sabemos que eso también es algo muy llamativo en el siglo XIX, porque como otras autoras, por ejemplo la española Emilia Pardo Bazán, cuando escribió su propia autobiografía sufrió muchas críticas en su entorno, porque cómo osaba romper con la imagen de modestia que debía ir acompañada siempre a la figura de una dama. Cómo osaba y además considerar que lo que a ella le pasaba podía tener importancia o podía ser interesante para otros lectores que no fueran los de su entorno familiar. La baronesa de Wilson escribió biografías sobre su vida, sobre muchas mujeres latinoamericanas y, como digo, impulsó la biografía de su propia trayectoria vital a través de otras plumas. Y eso es el principio de la gran dificultad de trazar su biografía. Todas las noticias y todas las orientaciones hacia las que mandaba, que había nacido en Granada, que había nacido en el año... Es curioso porque a lo largo de su vida, vivió casi 90 años, va cambiando la fecha, la va retrasando cada vez más, la fecha de nacimiento, y desde el año 39, 43, llega incluso a quitarse 20 años de edad, y eso, lógicamente, convirtió su vida en un auténtico laberinto en el que siempre llegaba a un punto muerto de investigación. Cualquier archivo episcopal, cualquier tipo de registro civil, en los términos en los que ella iba encaminando mi lectura, me llevaba siempre a un punto de no retorno. También sabemos que la situación de los archivos, y más en España, durante el siglo XIX fue muy complicada porque fue un periodo, bueno, es muy similar también a la situación de Latinoamérica, en general todos los países, fue un periodo de mucha inestabilidad, con lo cual hay veces que los archivos no tienen una continuidad de fuentes y en algunas ocasiones después, con la guerra civil en el siglo XX, han desaparecido también. Y en el caso de las mujeres, sabiendo que la información es mucho menor, los huecos, los vacíos que encontramos, pues dificultan más la relación. Pero en estas vidas, como la de la baronesa de Wilson, muy novelesca, como he comentado, hay veces que el azar, y creo que el elemento azar, que suena algo tan poco científico, pero que realmente es la base de la ciencia, el azar muchas veces nos lleva a algún tipo de documento que se convierte en el foco central de una historia que no esperas. Y este es uno de los episodios más frecuentes en la vida de la baronesa de Wilson. Esta es mi autora, con imágenes. Es una mujer, además, que tuvo muy presente la necesidad de crear una representación personal de su obra, de su figura, y por supuesto el título baronesa de Wilson también es falso, pero eso le sirvió como un elemento de reconocimiento social, pero también casi como una patente literaria con la que empezó a producir obras de educación moral para señoritas y para la juventud, también para crear revistas en todas partes de
del mundo en el que llegó a asentarse y para crear un negocio absolutamente fructífero de autoedición. Es decir, ella era una escritora, periodista, redactora de modas, redactora de tratados de educación, de historia. Tuvo un gran proyecto que era crear la gran historia general de América en 20 volúmenes. Hizo numerosos libros como este, Americanos Célebres, en los que elaboró semblanzas de los americanos más destacados en el ámbito de la política, en el ámbito de la escritura, de la ciencia. Y esto lo convirtió en lo que hoy llamamos una gran embajadora científica, una gran representante de esa diplomacia cultural y científica que está ahora mismo tan en boga, ¿no? Y esto lo convirtió en su hábito de vida. Pero este tipo de trabajo, el hecho de ser mujer, deja muy pocos trazos en los archivos. De hecho, ella empezó, como comentaba antes, en Francia, lanzando al público, escrito en español, lanzándolo al público latinoamericano que vivía en París. Hay que pensar que en el siglo XIX París es uno de los focos de producción bibliográfica en español más notables y que lanzaban estas publicaciones a América Latina. En París lanzó una revista que se llamó La Caprichosa, que se convirtió en un éxito editorial. Pero cuando vas a los archivos franceses a buscar los expedientes de estas revistas, porque sabemos que en el XIX había que pedir dispensa gubernamental para publicar revistas, no aparece ningún tipo de información relacionada con la baronesa. Ella es la que crea la revista, la que consigue que unos empresarios franceses se interesen por este material, por el tipo de suscripción que ofrecía y sobre todo porque permitía la captación de un lectorado en América Latina que era el interés del Imperio francés, pero en los archivos franceses no aparece información porque las mujeres no podían dirigir las revistas, tenían que tener un editor responsable y un empresario responsable. Es decir, solamente cuando tú tenías la capacidad ciudadana para ejercer trabajos o para mantener negocios, tu nombre podía aparecer al frente de la documentación. Por lo tanto, la baronesa de Wilson, que era, como decía ella, la creadora, la fundadora, la directora y la redactora de la revista, en la documentación oficial relacionada con la revista La Caprichosa en los archivos nacionales franceses no aparece. Pero por lo menos sí aparece la información relacionada con que fue una revista que tuvo una honda trascendencia, que incluso llegó a recibir fondos reservados del gobierno francés para convertirse en una representación simbólica del poder de Francia y de la capacidad de Francia como potencia comercial. Y esto lo hace una mujer y esto lo consigue una mujer, pero obviamente no encontramos su nombre. En su caso, lo importante es que se dedicó en sus revistas y en otro tipo de información periodística a destacar que esa revista la había lanzado ella y a denunciar la campaña de acoso a la que le sometieron después los empresarios franceses para quitarle su propia revista. Es decir, no solamente no aparece en los archivos, sino que la trayectoria profesional que ha logrado desarrollar es negada por la propia actividad comercial de aquellos que se consideraban sus socios. En este caso, me parece que no sé si se ve bien, quizá lo podemos agrandar un poquito, no sé si se ve. Esto es un elemento, ahora explico lo que es, pero bueno, quería por lo menos la imagen de esta documentación, porque cuando hablamos de archivos no solamente estamos hablando de archivos custodiados, por supuesto, en fondos eclesiásticos, que sabemos que es donde podemos encontrar la información relacionada con nacimientos, con defunciones, y eso es absolutamente fundamental para cualquier tipo de investigación, porque en el siglo XIX es donde se va referenciando los cambios civiles que se producen en la persona registrada, en el acta bautismal o de defunción, y a partir de ahí podemos, si esa persona se ha casado o si ha tenido hijos, podemos ir tirando de ese hilo biográfico. Claro, en el caso de la baronesa de Wilson, como digo, engaña sobre la fecha de nacimiento continuamente y engaña también sobre el lugar en el que dice haber nacido. Ella decía siempre que era granadina, pero claro, hay que pensar que Granada en ese momento tiene una dimensión en los imaginarios muy simbólica. Estamos en un momento en el que el orientalismo, el exotismo, tiene una importancia notable. En Estados Unidos están descubriendo ese orientalismo español, nace como disciplina el hispanismo en el siglo XIX y curiosamente también en Francia. Entonces es muy posible que ella utilizara el elemento del nacimiento en Granada como algo muy reconocible en cualquier parte del mundo. Yo no he encontrado en ningún archivo en Granada información. El arco cronológico de investigación que he utilizado ha sido muy amplio
Y cuando encontré por fin, que es otro creo que de los filones más interesantes, documentación de ella en los padrones, no sé cómo se llaman aquí, catastro, no es el catastro, son los padrones, es donde los ciudadanos refieren dónde viven. Y sirve después para la votación. Sí, igual. ¿Censo? El padrón electoral. Sí, o sea, es donde los municipios registran dónde viven sus ciudadanos y cuántas personas habitan en una casa. Entonces, buscando el censo, ¿no? El censo. Buscando todos sabemos que a partir, por ejemplo, en una misma revista, cuando ponen la redacción de la revista, se encuentra en tal calle, habitualmente, y sobre todo si la revista es una revista femenina, la redacción está siempre en el domicilio de la directora. La redacción siempre es un trabajo que se puede realizar en el ámbito doméstico y por eso hay tantas revistas femeninas que se podían llevar a cabo sin mucho escándalo y sobre todo sin tener que estar en un espacio como puede ser un consejo de redacción de un periódico en el que hay varones y en el que la mujer tiene que salir de casa. Habitualmente las editoras de prensa localizan su redacción en su domicilio. A partir de esa información yo acudí al censo del siglo XIX, que como todo tiene información discontinua, en el que también hay que tener en cuenta que las distintas reformas urbanísticas que se van produciendo en las ciudades van cambiando no solamente los nombres de las calles, sino por los derribos. Aquí, por ejemplo, en Santiago, con los movimientos sísmicos, va cambiando, por supuesto, también la edificación. Con lo cual, cuando tienes que estar muy seguro mirando los callejeros municipales, si es que existen, pero suelen existir, para ver si realmente hay una continuidad entre la numeración que tú estás manejando en el siglo XIX en una misma casa. En esto sí tuve suerte y encontré los padrones de la baronesa en Madrid, en algunas casas que sí pude luego fotografiar. Y ahí la baronesa, pues en unas ocasiones decía que tenía 33 años, al año siguiente tenía 34 y al año siguiente tenía 29. Era una variación permanente. Pero encontré un padrón con información de su madre y eso para mí fue como un milagro, porque pensé, aquí hay una persona que ya no tiene por qué fabular sobre su vida y me puede servir de rastro y de testimonio para empezar a construir la biografía de la madre y a partir de ahí sostener algún tipo de idea más clara de la vida de la baronesa. Pero vivían juntas y la baronesa rellenaba el censo y le quitaba años a su madre. Entonces, lo que supuse es que Salamanca, que era el sitio en el que decía que había nacido, no tenía por qué mentir, su madre no era una persona pública, no tenía por qué engrandecer el lugar de nacimiento diciendo que había nacido en Granada o había nacido en cualquier otro sitio épico. Y me trasladé a Salamanca, a Valladolid, estuve mirando en los archivos en los que presumiblemente debía aparecer en la partida de bautismo de la madre y no apareció. Era la única iglesia en la que había habido un incendio y se había quemado toda la documentación. Y yo ya pensaba que incluso era la propia baronesa la que había realizado algún tipo de artimaña porque era una lucha contra esa documentación. Pero bueno, por lo menos eso me sirvió también para identificar que la baronesa vivía con su madre, no había ningún varón en ese momento en su casa. Es decir, ese tipo de información que a veces podemos considerar un poco anecdótica es absolutamente necesaria para ir armando todo tipo de redes para construir. Quiero decir, que al principio es eso, es muy ingrato y parece que muy esporádico y falto de sentido. Pero luego hay elementos claves como este que voy a comentar en el que la información empieza a cobrar un sentido no solamente consolidado, sino que te permite aspirar a otros peldaños de la investigación. Hay archivos privados, y sobre todo ahora con la digitalización, la pandemia también sabemos que ha incentivado la aparición de este tipo de archivos, muchísimos archivos hemerográficos a los que tienes que pagar, por supuesto, tienes que suscribirte, te dejan un periodo de una semana para poder hacer búsquedas y cuando ya eres adicta a eso tienes que pagar la suscripción premium y a partir de ahí seguir enriqueciendo el material, ¿no? Hay otros archivos como el archivo, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional de México, que es estupendo, el archivo digital de la Biblioteca Nacional Española y además con un incremento constante del corpus que se va añadiendo. Pero luego hay otros que son a veces difíciles de identificar porque corresponden a compañías navieras. Hay que pensar que el siglo XIX es el siglo de la gran explosión de los sistemas de transporte, no solamente de los ferrocarriles, que cambiaron la dimensión temporal y la dimensión geográfica del mundo, sino de las compañías navieras. Y sobre todo después de que se produjo la fragmentación del Imperio Español y que las repúblicas latinoamericanas se independizaron. Las compañías navieras, sobre todo las inglesas y las francesas, se dan cuenta de la oportunidad comercial del continente y es
es absolutamente desbordante la cantidad de rutas que surgen. Bueno, pues yo encontré un libro de no sé si se ve aquí, la lista de pasajeros de un barco que atravesó el Canal de la Mancha en el año 1852, y en esa lista de pasajeros que llegaban a Londres, en el Borgoña, aparece Emilia Serrano García, en 1859, es decir, apenas 19 años. Apenas 19 años lo digo porque yo estimé, y esto ya muy complicado de explicar, una franja de posibilidad de nacimiento de Emilia Serrano que está entre 1833, presumiblemente 1833, pero puede ser un poco también 1834. Es decir, con 19 años, Emilia Serrano, aquí tenéis la ampliación de su nombre, es su firma, es su letra. Emilia Serrano viaja sola, procedente, ella dice que es de origen español, viaja sola desde Francia a Inglaterra con 19 años. Es una señorita, tiene una procedencia burguesa, mi hipótesis es que es hija natural, dentro de una familia letrada, pues es inexplicable su formación, su curiosidad y el conocimiento que tenía, muy diverso además y habilidades, pero hija natural, que no deja de ser algo muy natural también en el siglo XIX, como sabemos, ¿no? Dentro de, no solamente de las familias aristocráticas, sino en familias profesionales. Y sí que además la radico en una ciudad española que se llama Valladolid. Bueno, pues este dato, o sea, el hecho de que una señorita de 19 años viaje completamente sola, es decir, dentro de los pasajeros yo no he localizado absolutamente a nadie que tenga vinculación con ella, ni por procedencia, ni por afinidad, ni por nada. Pero ella se traslada sola desde Francia a Londres con 19 años en el siglo XIX, en el que sabemos lo que implicaba el viaje y sobre todo el viaje de una mujer sola y de una joven no casada sola. Yo creo que eso da una dimensión ya de la persona a la que nos enfrentamos con esta biografía. Y con esto quiero decir que, y cada vez hay más en Internet, las listas de pasajeros, también hay muchas en Latinoamérica, las listas de pasajeros son una fuente absolutamente inagotable. Entre otras cosas, para uno de los temas a los que yo me dedico, que son las escritoras españolas y las escritoras latinoamericanas, porque viajaron muchísimo. Y no solamente viajaron y publicaron en muy distintos sitios, sino que crearon una red muy, muy potente de mujeres en las que las revistas y las cartas establecen unas redes de afectos, a veces no, unas redes de intereses, pero sobre todo unas redes para intentar que las mujeres tengan la visibilidad, la presencia y la relevancia que se merecen dentro de la República de las Letras y sobre todo en la conformación de las nuevas repúblicas americanas. Entonces, este es el primer documento que yo encuentro real, además firmado por la propia Emilia Serrano, y que simbólicamente me da la trascendencia de esa vida que voy a reconstruir, que es el de una mujer independiente, autónoma, absolutamente a contrapelo de los modelos femeninos de la época, y que se desplaza a aquellos puntos. Hay que pensar que en el año 52, o sea, en el año 51, en Londres tuvo lugar la primera gran exposición universal, que cambió el panorama del mundo y que cambió también la forma en que se veían los países, porque las grandes exposiciones se convirtieron en los grandes escaparates comerciales, científicos y políticos. Y es allí donde ella toma conciencia del nuevo mundo globalizado, que es el siglo XIX, y empieza a desarrollar su proyecto vital, que es un proyecto de autopromoción y de construcción de un personaje y de una obra. Esto es otro ejemplo también de documentación. En el caso de las mujeres, como decía antes, hay que buscar siempre el personaje masculino, siempre, se hayan casado o no, hayan tenido hijos o no. Pero si son varones es mucho más fácil, porque a partir de esa documentación hay como un efecto espejo en el que podemos empezar a reconstruir y a buscar archivos. En este caso, Emilia Serrano fue recapitulando un archivo personal extraordinario. Se carteó con todos los hombres de letras más importantes de Francia. Como digo, fue agente literaria de Alejandro Dumas, tuvo relación con George Sand, con Lamartine, con todos los grandes hombres de letras, y tenía además otro elemento que me parece importante a la hora de reconstruir las redes biográficas y que también sirve de archivo personal, que son los álbumes. Sabemos que las mujeres burguesas tenían los álbumes personales, muchas veces con recortes, pues podían ser elementos fetichistas como el pelo de una amiga, fotografías, las tarjetas de visita, los poemas o los dibujos que hacían las personas que visitaban las casas. Los álbumes son realmente mapas vitales, son geografías
de los traslados de las personas y sobre todo de la red de conocimientos que tenían. Y luego otro elemento fundamental también archivístico, que también son documentos un poco resbaladizos y que hay que tener cuidado con ellos, son los epistolarios. Y en el caso de las mujeres, sobre todo las mujeres burguesas, que la educación sobre todo se destinaba a que fueran las organizadoras de la vida familiar y las organizadoras de las relaciones sociales de la familia, las cartas son elementos absolutamente fundamentales en sus vidas. Claro, el problema es dónde encontramos las cartas. En eso hay que rastrear. Yo soy una gran experta en herederos. Hay que intentar siempre trazar las genealogías y ver, aquí Verónica seguramente nos lo contará también, hay que intentar llegar siempre a algún nombre vinculado, aunque hayan pasado muchas generaciones, porque realmente los elementos personales y testimoniales se suelen conservar, sobre todo si hay mujeres. En el caso de la baronesa, como digo, tenía un archivo fantástico, con colecciones de todo tipo, recogidas a lo largo de todos sus viajes, pero como murió sin descendencia, porque su hija murió con 4 años, murió sin descendencia, es una mujer que viajó a lo largo de toda su vida y que estableció unas redes muy potentes, pero a la vez muy efímeras, es decir, eran redes virtuales, como las que tenemos ahora a través de los correos electrónicos. Cuando murió, murió sola y el archivo fue expoliado. Contra lo que luchó toda su vida, que era con la reconstrucción real de su biografía, es decir, estos 2 documentos que aquí he rescatado están dirigidos a José Zorrilla. José Zorrilla es el autor de El Don Juan Tenorio, es el gran dramaturgo español que emigró a Cuba, que vivió en México muchos años, que creó allí el Teatro Nacional Mexicano y que, bueno, yo creo que todo el mundo, sobre todo en el siglo XIX, era capaz de recitar estrofas completas del Don Juan Tenorio, porque era uno de los autores más reconocidos y más celebrados. Emilia Serrano tuvo una relación muy joven con José Zorrilla, fue José Zorrilla el padre de su hija natural, y José Zorrilla estaba casado con una mujer con mucho dinero, a la que, o sea, él era mucho más joven que la mujer, ella era viuda y tenía bastante dinero, y tuvieron una relación muy desafortunada. Y José Zorrilla huye detrás de la baronesa, que se iba hacia París, y este es otro de los documentos en los que yo encuentro en el archivo de la Administración española, en el que encuentro el segundo gran rastro de Emilia Serrano. Y es una nota deliciosa que se salvó de la limpia que se hace en las embajadas. Es una nota en la embajada francesa de alguien que escribe desde Madrid y que le dice, alerta a la embajada en París y a la embajada en Bruselas, y dice que don José Zorrilla salió de París con el pasaporte español y su apenada esposa quiere saber, o sea, ha abandonado a su mujer, a Matilde, no ha vuelto desde el día 19 de julio y ha dejado abandonada a su esposa, Matilde Aurelio Zorrilla. Esta desgraciada señora cree que se ha fugado en compañía de doña Emilia Serrano, hija de doña Pura Serrano, natural de Salamanca. Es una orden para avisar en las embajadas para que localicen a José Zorrilla. Es decir, es otra vez el rastro que ella intentaba ocultar de su biografía el que nos da la pista para poder seguir. Toda aquella idea de que José Zorrilla era presumiblemente el padre de su hija natural y la persona que le introduce en los ambientes letrados en el siglo XIX, es decir, una española con apenas 18 o 19 años que empieza a introducirse en los ámbitos periodísticos y que se convierte en una notable empresaria cultural, tiene siempre algún tipo de justificación y de lectura biográfica, y aquí está la explicación. Y luego, este encabezamiento del sobre es una carta que escribe Emilia Serrano. Solamente se conserva el sobre, no se conserva el contenido. Es un sobre en el que se dirige a Zorrilla, que está viviendo en un pueblo de los alrededores de París. Y es justo el verano en que Emilia Serrano tiene a su hija natural y lo tiene en un entorno muy cercano. Es decir, son pequeños documentos que van armando como evidencias lo que es una vida, como veis, absolutamente novelesca y muy difícil de armar a partir de una documentación estable. Esta información, este sobre, formaba parte del archivo que la baronesa quiso dejar al biógrafo de José Zorrilla cuando, muy mayor, arruinada, muy enferma, se da cuenta de que la vida se le va y que su vida además va a quedar sepultada en el anonimato. Entonces intenta aferrarse a lo que siempre negó, la relación con José Zorrilla,
e intenta que su archivo, que era riquísimo en cartas, en materiales, en objetos, pase a este biógrafo. El archivo fue expoliado, ella dejó a un legatario para que se hiciera cargo de él, pero no se ha encontrado rastro. Yo he encontrado algunas cosas en Internet de tarjetas postales firmadas por conocidos políticos latinoamericanos, cartas que seguramente debieron formar parte de ese archivo que se vendió, que se expolió. Esto son hablando de otro tipo de archivos. Yo le seguí la pista. O sea, la baronesa vivió durante mucho tiempo en México y había algún tipo de actividad suya pública que no se explicaba sin una ayuda gubernamental. Me puse en contacto con unos descendientes de Porfirio Díaz. Bueno, pues por una serie de informaciones conocí que el archivo de Porfirio Díaz, que se supone que es un archivo estatal, ¿no?, está en la Ibero, en la famosa Universidad Iberoamericana de México, y estuve trabajando allí y la documentación es extraordinaria. Está toda la correspondencia de la baronesa y a partir de ahí se demuestra que fue una mujer de Estado que no solamente asesoró a Porfirio Díaz, sino que se trasladó a Nueva York, que se trasladó a Estados Unidos para dar a conocer las labores del Estado mexicano y para buscar inversores. Ella también me dio en labores para que se ampliaran las líneas ferroviarias en México. Yo creo que me estoy pasando ya de hora, ¿no? Si puedes ir conmigo porque tengo que hacer pipí. Ah, sí. Genial. Bueno, entonces, estos son como pequeños focos acerca de dónde podemos encontrar información sobre una vida que obviamente es de una complejidad enorme y que no es lo habitual, por lo que digo de esta vida en movimiento y de los lugares en los que vivió. Pero dado que esta escritora vivió cerca de 20 años en Latinoamérica, la digitalización de los archivos, como los que se llevan en la Biblioteca Nacional de Chile, para mí fue fundamental, sobre todo durante la pandemia. Yo había conseguido, por supuesto, información directa en hemerotecas, pero la pandemia, que es cuando yo ya estaba terminando de redactar y de armar la biografía, supuso un reto enorme porque encontraba información relacionada con algunos archivos, pero son archivos que tienen muy limitadas los horarios y en la mayor parte de los casos ni siquiera tienen disponible en Internet la posibilidad de consulta, no digo ya de consulta de los materiales, que sería ideal, sino de qué podemos encontrar ahí. En algunos otros, por ejemplo, los archivos nacionales franceses, hay información, pero tienes que escribir luego directamente a los conservadores para que te amplíen las posibilidades de buscar conexiones. Es decir, ese tipo de investigadores documentalistas que a veces ofrecen las bibliotecas es completamente fundamental para que nos orienten dónde buscar, porque no siempre, dependiendo de cada país, la documentación se encuentra en los mismos lugares, en los mismos archivos. La dispersión de archivos es realmente un problema. En España tenemos un portal único que se llama Pares, en mayúsculas, y lo que hace es como un gran repositorio en el que te informan de la documentación de muchos archivos. En el caso, por ejemplo, de la baronesa, otro elemento interesante es que era masona o criptomasona o filomasona. Es decir, como ya era una dama y era una católica, sobre todo dentro del contexto cultural español, la masonería siempre tiene unas connotaciones vinculadas con la heterodoxia ideológica, con la heterodoxia religiosa, y la masonería era una práctica, bueno, primero vedada para las mujeres, pero sobre todo luego oculta, porque arrojaba sobre las mujeres una imagen a veces un poco sospechosa. Pero, sin embargo, cuando llega a Latinoamérica, en la que la masonería está mucho más implicada en la vida política y tiene mucho que ver también con sus propios procesos de independencia, la baronesa es más libre y conseguí documentarla en alguna tenida de logias masónicas, con lo cual lo que era una hipótesis se confirma, y eso también me permite explicar, a partir de las redes de masonería, cómo fue posible una irradiación de sus relaciones y sobre todo de su capacidad de penetración en las distintas sociedades en las que se estableció, y que tenía que ver no solamente con esas redes de mujeres a las que he mencionado, redes de escritoras, redes de mujeres de Estado, esposas, hermanas de políticos, sino las redes de la masonería. Y en ese caso, por ejemplo, en España existe un archivo, que es el Archivo de la Memoria Histórica, que está en Salamanca, en el que
una de las pocas cosas, o la única cosa que tuvo buena la dictadura franquista, es que quiso crear un gran archivo de la memoria para que pudiera ser un elemento de acusación permanente contra aquellos que no pensaban como el dictador. Entonces, se expolia los archivos de muchas logias masónicas y de muchas revistas obreras y de muchas revistas anarquistas, y se crea un gran archivo para que sea un material imputable para los consejos de guerra. Y ahora ese archivo, que es el archivo de la memoria histórica que está en Salamanca, podemos encontrar los expedientes de masones del siglo XIX. Y yo ahí he encontrado material no solamente relacionado con la investigación con la baronesa, sino con otras mujeres del siglo XIX. Y eso es realmente un hallazgo interesante. Por supuesto, de la baronesa en este archivo de la memoria no encontré nada. Eso es así, pero sí lo pude recomponer de la otra forma. Bueno, como después habrá un diálogo, si hay algún interés podré ampliar y ya no consumo más tiempo. Así que muchas gracias. Bueno, muy buenos días todavía. Disculpen, pero a veces el cuerpo llama. Tuve que salir. Me pasó por no ir antes, ¿no? Agradezco en primer lugar a la biblioteca, especialmente, bueno, a Julieta en el fondo, en la subdirección de investigación, por la invitación, ¿no? por llevar estas investigaciones, estas conversaciones que nosotros tenemos a veces a puertas más cerradas y poder extenderlo, transferirlo a otras personas, a otros públicos. Es muy enriquecedor también, sobre todo las preguntas, nos sirven mucho, ¿no? Sus comentarios. Y también, bueno, agradecer la invitación al Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez, al cual represento acá, también muy agradecidos en ese sentido. Yo, la verdad es que voy a ir a cuestiones quizás muy obvias, muy, no sé, de sentido común, de lo que haría cualquiera de ustedes si tuviera que investigar, hacer archivo, ¿no es cierto?, de mujeres con todas las problemáticas que existen, esos vacíos de fuentes, y a un caso más concreto acá en Chile. Obviamente la experiencia que tiene Pura, que ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de las mujeres, es muy superior, así que casi todas las preguntas las podrá responder Pura. Pero en este caso estará más centrado en los obstáculos y los desafíos y quizás algunos tips para el caso de hacerse un corpus de fuentes no solo de mujeres, sino que centrado en una temática específica que ya de por sí pareciera ser que no vamos a encontrar nada, ¿no? Que es el rol de las mujeres en producción de conocimiento científico en un periodo siglo XIX, principios del XX, acá en Chile, cuando sabemos que todavía el proceso de profesionalización de ellas, de ingreso a la universidad, en el fondo cuna, centro, ¿no es cierto?, del desarrollo científico, era recién muy incipiente en las últimas 2 décadas para un puñado muy pequeño de mujeres. Entonces, la idea fue ir tras el rastro de editoras, de traductoras, de redactoras de asuntos científicos. Quisimos centrarnos en la prensa para no volvernos locos en el trabajo, y además porque ¿no es cierto?, es una fuente que nos permite, siempre he dicho que como que nos da y nos entrega, ¿no? Porque, o sea, nos quita y nos da, nos permite enterarnos de cuestiones que quizás en otras fuentes no sabríamos respecto al espacio público. Hay algunas secciones, por ejemplo, en revistas ilustradas o en semanarios de preguntas y respuestas de lectores, donde van apareciendo también esas lectoras de asuntos científicos, y en el fondo al mismo tiempo nos quita, porque sabemos que muchas de estos periódicos tienen un propósito comercial, tienen otros intereses,
nosotros mismos no le hacemos mucho caso, no le damos mucha confianza a la prensa actual, entonces es como una desconfianza, es un archivo que nos da y nos quita también. Entonces, sin ir más lejos, voy así en lo concreto a mi experiencia y a la del equipo que trabaja conmigo. Uno sigue sintiendo que cuando te aparece una mujer en tu trabajo, ¿no? Y que tú no estás centrado justamente en hacer una investigación histórica sobre mujeres y te aparece una mujer en alguna temática, por ejemplo, en astronomía, en siglo XIX, en Chile, es como un hallazgo inesperado, ¿no? Es una sorpresa, es como un tesoro que encuentras y uno dice, bueno, ¿cuándo no va a ser así, ¿no? ¿Cuándo va a dejar de ser así? Porque no es que no hayan estado haciendo, no sé, difusión o que hayan estado calculando, por ejemplo, hay calculistas, ¿no es cierto?, en el Observatorio Astronómico Nacional, sino que no están las fuentes, es muy difícil encontrar las fuentes de que realmente estuvieron desarrollando ciertos roles y quizás también dentro de otros espacios que no hemos explorado. Entonces, como experiencia, creo yo que las mujeres no nos aparecen en el 19, al menos acá en los archivos en Chile, fácilmente cuando uno las busca. O sea, si yo voy a catálogos, voy a base de datos, no sé, ¿cómo se llama? Diccionarios biográficos, perdón, etcétera, no me van a aparecer. Entonces, generalmente a mí me ha sucedido que me aparecen cuando no las busco. ¿Ya? Entonces, como primera estrategia, es un poco ese juego de quizá el mejor consejo es encontrarlas, no buscándolas directamente, o al menos haciendo como que no las busco, pero me aparecen, ¿ya? Justamente haciendo un trabajo de archivo para otra investigación que no tenía que ver con mujeres, empezaron a aparecerme estas mujeres. Yo estaba centrada en unas controversias científicas, astronómicas que habían dado mucho que hablar en la prensa en un periodo determinado, entre siglos, y luego me empiezan a aparecer mujeres también que dan cuenta de que tienen conocimientos, de que están haciendo una representación, una apropiación de esa controversia científica, resignifican esa controversia, la utilizan para sus intereses y bueno, ahí aparece ese hallazgo inesperado, ¿no es cierto? Y por eso yo digo que las mujeres del 19 me encontraron a mí y no yo a ellas, me aparecieron ahí. Entonces, un desafío quizá sería concientizar a todo investigador que trabaje en el campo histórico, sea cual sea su área, que haga la tarea de registrar a toda mujer que le aparezca en su camino. Ahora, ¿cómo hacer eso para sistematizarlo? No sé, un sistema de acceso público, una ley, no tengo idea, ¿no? Bueno, se hacen estos maratones de Wikipedia, ¿no?, para subir información, pero que sea quizás una cuestión mucho más concientizada de tener la voluntad de hacerlo y compartir, ¿no?, esos hallazgos. Entonces, volviendo a lo que les decía, investigando sobre otros asuntos, en este caso sobre historia de la astronomía, historia de la sismología, que está muy relacionada con la astronomía en aquella época y con la meteorología también, no estaba muy definidos sus límites. Llegué a esto otro, ¿no? Es decir, a un par de proyectos que en realidad más que nada fueron proyectos patrimoniales, ¿ya? El caso de la antología crítica de mujeres en la prensa fue en conjunto con otros dos investigadores, a propósito del material que yo fui reuniendo en este trabajo de archivo Mujeres y Ciencia, ¿no?, hablando sobre ciencia ya en el 19, en distintos dispositivos de prensa. Armamos una antología, reunimos el material que también ellos habían incorporado sobre, obviamente, narrativa de no ficción, ¿no es cierto?, de opinión. Pero es más bien una antología, ¿no? Dijimos, tenemos este material, ordenémoslo, cataloguémoslo, entreguémoslo, ¿no es cierto?, a otros investigadores, pongámoslo a disposición de una manera que sea fácil, dinámica,
con algunas notas al pie que puedan servir, pero no hay mucho análisis, ¿no? No hay mucho análisis en ese sentido. No hay mucha problematización histórica en la antología. Y en el caso de La Mujer, de 1877, que es un periódico que fue fundado, dirigido por Lucrecia Undurraga, una viuda que sí era viuda, que no había matado falsamente a su marido, su esposo. También ocurrió algo interesante que ya les voy a contar, y también decidimos hacer rápidamente una transcripción de ese periódico al cual no podía accederse, que no estaba ninguna copia aquí en biblioteca, por un afán más patrimonial, ¿no? De compartir esa fuente que de hacer un trabajo, de tener como la primicia y hacer un trabajo más problematizado, y que también se salía de los proyectos de investigación que estaba haciendo, ¿no? Era como una especie como de misión paralela que nos estaba llamando al equipo y a mí constantemente. Entonces, bueno, ya aparecen estas mujeres, ¿no? Voy anotándolas, ¿qué hago, ¿no? ¿Qué hago con ello? Además de registrarlas, ¿cómo sé más de ellas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces uno dirá, bueno, vengo acá a la biblioteca un día en la mañana para que me digan que las googleo. Sí, lo primero que hay que hacer, o lo primero que hacemos nosotros, es googlearlas, ¿ya? Y las googleamos con sus nombres que nos aparecen, tratando de agregar el tema o la profesión que creemos, o el rol que creemos que tuvo, que cumplió, muchas veces aparece nombrada y no tenemos idea, probable, ¿no? Que pudo tener. En este sentido comparto con Pura que uno también puede, si tiene la sospecha de ser hija de, prima de, hermana de, también agregar, ¿no es cierto?, el nombre del hombre, porque obviamente vamos a encontrar mucha más información siendo ellos sujetos públicos. Y ponemos sección todos o libros, no ponemos fotografía porque fotografías casi no hay, no va a aparecer, ¿no? Entonces nos centramos en eso. Si eso no nos sirve o nos sirve algo, seguimos con los diccionarios biográficos, con revistas y libros de genealogía, y los que a nosotros nos han servido mayoritariamente en Chile, para el caso Mujeres y Ciencia, han sido los que están acá. Uno dice, bueno, pero ¿cómo vamos a ver un diccionario biográfico que partió circulando en el 1885, y que luego tiene 20 ediciones? O sea, ¿de qué me estás hablando? Porque uno muchas veces dice, no, estas son cuestiones retrógradas, que no están actualizadas, y bueno, justamente estamos hablando de trabajos que fueron un poquito más contemporáneos a ella. Algunos de estos biógrafos, en el fondo, o sea, que hacían biografía, ¿no es cierto?, conocieron a algunas de estas mujeres, por lo tanto y recomiendo, es un buen elemento para ello. ¿Por qué literatura? Si estoy buscando ciencia, bueno, porque una de las hipótesis, las tesis que trabajamos es que las primeras mujeres en pronunciarse sobre asuntos científicos en el espacio público en Chile eran mujeres literarias. Se habían ganado el espacio de poder decir algo en el espacio público por su talento literario, y fueron ellas, como editoras, como directoras de periódicos también, las primeras que comenzaron a publicar sobre asuntos científicos, siendo aficionadas, siendo legas en el área, traduciendo también textos científicos muchas veces, y por eso que además es un campo, la literatura, que ya está más permitido, ¿no?, para las mujeres. Y por supuesto el profesorado, ¿no? Es decir, ir a aquellas fuentes, por ejemplo, a aquellos trabajos donde haya listados o biografías de profesores, de pedagogos, porque las mujeres en el campo científico, podríamos decir ya más profesional, además, ¿no es cierto?, de las primeras médicas que salieron de la Universidad de Chile, química farmacéutica el año 1899, después de Justicia Espada, primera ingeniera en 1919, las pedagogas ingresaron antes al Instituto Pedagógico, incluso las normalistas también, y ellas también en ese proceso de enseñar ciencias naturales, ¿no?, y otras áreas de la ciencia, también en cierto sentido producen o generan ciertos conocimientos, o al menos nos interesaba ver
cómo median ese conocimiento, cómo lo hacen circular, cómo se apropian de él, etc. Entonces, no rechazar ciertos trabajos que nos parecen desactualizados. Entonces, herramientas, repito lo que decía Pura, que hemos utilizado: estudiar a los hombres, buscar en estos diarios íntimos que decía Pura. La Pura hablaba de los álbumes, ¿no es cierto?, que en el fondo el álbum era como tu book, ¿no es cierto?, tu Instagram, que ellas lo entregaban, a veces tenían un solo ejemplar, lo entregaban al llegar a una ciudad, circulaba y después se lo devolvían con una nota, ¿no?, así como me gustó tu álbum. Bueno, ese tipo de cosas, en esos álbumes un poquito más, quizás más público, ¿no?, pero ir a los diarios íntimos, las cartas, no solo de mujeres, también de hombres, ¿no?, revisando cuestiones, por ejemplo, de Amunátegui. Van apareciendo redes, ¿no?, que tenían con mujeres, ¿no?, intelectuales o profesoras, ¿no?, del periodo. Entonces es un periodo muy rico también, por ejemplo, el de la década del famoso decreto, sobre todo de 1870, el carteo que puede haber entre las pedagogas y de las profesoras y Amunátegui, rastrear esas redes, ¿no? Luego, lo que decía Pura nuevamente, contactar a los familiares vivos. Tenemos las redes sociales, que ya les voy a contar, que a nosotros sí nos ha servido para rastrear a esos familiares. Justamente ayer estuvimos en la sala museo Gabriela Mistral, que tiene la Universidad de Chile, la Casa Central, en otra actividad. Ahí tienen una exposición que se llama Mujeres Públicas, y pudimos ver el único manuscrito que se conserva hasta ahora de Eloísa Díaz, que Eloísa Díaz publica su tesis ya impresa, ¿no es cierto? Tenemos material de ella, de mucha difusión que hizo, especialmente sobre higiene, sobre salud de las mujeres, pero de puño y letra, ¿no? O sea, no habíamos visto algo, y ahí está, y ellas, las personas encargadas de la sala nos decían, bueno, esto fue gracias a las redes sociales. Partimos preguntando, y hay un tema también que quizá ahí Pura lo mencionó y que es muy importante: cuando estas mujeres no tienen descendencia, no tienen hijos, y ahí muchas veces ya ese archivo más íntimo se pierde, ¿no? Se dispersa, se pierde, o alguien lo bota. Generalmente son los hijos los que conservan eso, y eso es lo que pasó con Eloísa Díaz. Entonces aquí ¿qué es lo que eran? ¿Nietos? Nietos deberían ser. En el fondo, sobrinos, ¿no? Sobrinos nietos, Sobrinos. claro. Contactaron, o sea, ellas empezaron a tirar esta información, que iban a armar esta exposición, y ahí saltaron estos bisnietos que habían encontrado este manuscrito, una carta. Entonces, sí, quizá es una aguja en un pajar, pero aparecen cosas, ¿no? Entonces, por eso que ya les voy a mencionar el caso específico del periódico La Mujer. Estudiar la prensa para mí ha sido fundamental. Aparecen lectores que opinan, lectoras en este caso, hacen referencia a otros periódicos que también circularon. Muchas veces aparecen las mujeres, bueno, pero ¿por qué no hace referencia a mi periódico, al que yo dirijo? Si yo esto ya lo dije, usted está copiándome, ¿no? Todas esas situaciones. O también hay periódicos que como que son padrinos de otros, ¿no? Que fundan mujeres, y que uno dice, bueno, están perdidos, están mencionados. En el fondo, ahí aparece la referencia a la vida social, a la que sí asistían las mujeres, a tertulias, actividades de círculos de lectura. Entonces es una manera, o sea, es una fuente rica para poder rastrear a estas mujeres del 19. Y una última cuestión, usa ahí las librerías de viejo, darse una vuelta de repente por ahí, uno dice, ya, bueno, nos ha funcionado también, ¿ya? Nos ha funcionado también, es una manera de poder suplir esos vacíos. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? Nosotros, a través justamente de estas referencias de otros periódicos, nos empezamos a dar cuenta que había una confusión
Cuando digo nosotros, principalmente una otra historiadora que se llama Carla Ulloa, que ahora vive en México, trabaja allá, haciendo esta antología, en el fondo anterior que yo les decía, empezó a ocurrir que los periódicos a veces se llaman igual y se generan confusiones. Entonces, estaba La Mujer de 1897, que todos la conocíamos, dirigida por Lucrecia Undurraga, sumamente estudiada por Claudia Montero, que es la historiadora, yo diría, más destacada, ¿no es cierto?, en prensa de mujeres en Chile, prensa de mujeres para mujeres, pero empieza a aparecer el año 1877. Entonces se empieza a generar una confusión hasta que finalmente terminamos corroborando que era un periódico distinto, de 20 años antes. A través de la referencia a otros periódicos también pudimos darnos cuenta que la fundadora, la directora se llamaba Lucrecia Undurraga y no Leonor Ursúa. Entonces, bueno, ¿cómo encontramos? No estaba en ninguna parte este periódico. ¿Cómo indagamos algo más de Lucrecia Undurraga? Felizmente ella sí tuvo un hijo al menos. Y por ahí en algún momento vimos que se mencionaba a una Lucrecia de Somarriba. Y dijimos, quizás puede ser la misma, ¿no? Todo esto en la prensa. Y empezamos entonces a rastrear, eso lo hizo Carla en redes sociales, tenía un blog, empezó a difundir en Instagram, en todas partes, ¿no? Estamos detrás de familias Somarriba que pudieran haber tenido una ancestra, ¿no?, llamada Lucrecia, Undurraga seguramente, y finalmente aparecieron los bisnietos, ¿ya?, por el lado Somarriba, y justamente había estado casada con un Manuel Somarriba. Aparecieron los bisnietos, personas ya muy mayores, sobre 80 años, que sus nietos les habían dicho que nosotras estábamos en el fondo pidiendo esta información. Y también cómo hacerlo de manera que sea respetuosa, contándoles. Nos preguntaban a nosotros que les dijéramos quién había sido ella, y nosotros les pedíamos a ellos que nos dijeran quién había sido ella, ¿no? No habían fotografías, no había nada, les hablamos de este periódico más o menos desde cuándo, cuánto pudo haber circulado, los periódicos en aquella época circulaban poquito tiempo. Y finalmente un día nos llaman que en un baño, en la casa de uno de estos bisnietos, por ahí olvidado como bodega, había encontrado unos números llenos de hongo de este periódico. Y fue como realmente una emoción de otro mundo. A partir de ahí ya logramos más o menos descifrar desde cuándo hasta cuándo circuló. Uno puede ir viendo cuando dicen, bueno, si los suscriptores no nos pagan más, no vamos a poder seguir con este número, o este es el último número, ¿no? Pero había varios números vacíos, era un semanario, o sea, que no estaban, ¿no? Así que persistimos y las cosas de repente uno las busca lejos y están al lado de uno, ¿sí? Eso también pasa. Y justamente en la universidad fue contratado un profesor de historia con apellido Somarriba, me llamó la atención, que estudia otras áreas, lo fui a ver, tuve una primera respuesta negativa, no tengo nada al respecto, no sé de qué me hablas, en fin, y a los 2 días recibo una llamada y él mismo me dice, tengo todo el periódico. Pero lo había encontrado en una librería de viejos, lo tenía atesorado, ¿no? Y ahí, bueno, se generó una suerte de compromiso primero para que nos permitiera a la familia fotografiar todo el periódico, nos permitieron hacer una transcripción, por eso publicamos ese primer librito con un estudio preliminar, pero con el periódico completo, y el año 2020 logramos que los familiares lo donaran aquí a la biblioteca, así que hoy día está aquí custodiado, y ya hay algunos números que están digitalizados. Entonces, bueno, eso es como contarles la cocina, como, ¿no?, el copucheo un poco de cómo, pero son cuestiones muy cotidianas, no hay mucha más ciencia que usar las herramientas que todos usarían. Ahora sí creo que hay cosas por hacer, que se pueden hacer y que pueden facilitar esto. Primero, que los investigadores compartamos el material, ¿ya? Nosotros con Carla podríamos habernos aguardado esto
podríamos haber esperado para hacer un tremendo paper súper bueno, no sé, un estudio fantástico, pero habría demorado varios años en que la gente pudiera tener acceso a la mujer. Un periódico además súper interesante porque es el eco de todo el año más emblemático, podríamos decir nosotros, para las mujeres en su acceso a la ciencia, que es el acceso a la universidad. Ese es el año del decreto Abunati y es un eco de ese proceso. Era injusto. Entonces, compartir ese material entre investigadores y con el público general, ponerlo a disposición, facilitar el acceso, a mí me parece primordial. Uno cree que se da por sentado que se hace y no se hace necesariamente, ¿no? Sabemos que en el mundo de la academia hay muchos celos también, ¿no? Entonces, vencer eso, generar espacios para que los usuarios también puedan compartir material, ¿no? Dar sus propios recursos, o sea, subir sus propios registros, sus hallazgos pequeños, ¿no? Fotografías que van encontrando. Hay gente que se dedica a coleccionar, entonces generar espacios comunicativos donde se pueda interaccionar, creo a mí también que sería relevante. Crear archivos especializados en mujeres en ciertas disciplinas, en ciertas áreas, con dimensión digital obviamente, pero que se conecten estos archivos digitales entre sí. Pura tiene, ¿no es cierto?, proyectos digitales, ha liderado proyectos digitales. Bueno, nosotros estamos desarrollando uno acá. Está el de Claudia Montero también, si pienso en Chile. En Colombia hay uno maravilloso. Bueno, ¿cómo hacer para que cuando yo busque en mi página web me llegue a la de Pura, ¿no es cierto?, y la de Pura la lleve, o sea, bueno, inteligencia artificial y las humanidades digitales, sí, nosotros, pero es que no nos da el tiempo. O sea, o estamos en archivos, o estamos haciendo, ¿no es cierto?, análisis, pero se necesitan recursos, tiempo, gente que sepa cómo hacerlo y que también entienda el corpus de fuente, entienda el marco teórico de que estamos trabajando. Entonces, no es fácil. Quizás habría que inventar como una nueva licenciatura, carrera o algo, comprometerse entonces con esta misión patrimonial. Es una misión patrimonial. Esos dos libros que les mencionaba, La Antología y La Mujer, a mí no me dieron ningún puntaje, ningún punto para ganarme ningún fondo de nada, porque no eran libros evaluados por pares. Y me quemaron pestañas, ya 3, 4 años. Y claro, muchos no están dispuestos a eso porque tienen que jerarquizarse, tienen que seguir con siguientes fondos, entonces dejas de publicar papers, entonces también el sistema, ¿no?, te hace te dejas estar en ese sentido. Entonces, para cerrar, este es el proyecto actual, Leer y Escribir la Ciencia, editoras, traductoras, redactoras y lectoras del saber científico en la prensa chilena. Y nuestra perspectiva justamente es levantar, sacar arriba, ¿no?, dar a conocer a aquellas mujeres que están no solamente como ocultas por estos vacíos de archivo más masculinos, podríamos decir, sino que también por otras mujeres. Entonces le hemos propuesto no hablar de las pioneras, que se usa mucho, de las primeras, que sí vende mucho, y es importante pensar en cómo vendo la publicación, ¿no?, para que circule. Pero empezamos a cometer el mismo error de la historia de los grandes héroes de la ciencia. Entonces hemos tratado de ir más allá, o sea, no sé, pues Eloísa Díaz y Ernestina Pérez se gradúan, creo que con 2, 3 días de diferencia, pero a los 8 días se gradúa Eva Quesada y nadie habla de Eva Quesada. Bien, la tercera médico, ¿no?, que se gradúa. Entonces, Irma, nosotros quisimos comenzar este proyecto con las aficionadas y las inexpertas, podríamos decir, en el campo científico. Nos hemos centrado en las pedagogas, como les decía, las profesoras. Y claro, uno dice, no producen conocimiento científico. Bueno, pero ¿qué es producir conocimiento científico? Entonces también hemos jugado un poco con esas definiciones, hemos tomado a historiadores de la historia de la comunicación del conocimiento, que postulan, como James Secord, por ejemplo, Agustín Nieto Galán, que el comunicar conocimiento en cierta medida es producirlo de alguna forma, que al producir conocimiento la única forma de que realmente
exista es que lo comuniques, porque si no, no existe. Hay un vínculo ahí entre comunicar y producir muy interesante, o al menos lo median, lo resignifican, lo utilizan para sus propios intereses, ¿no? Se apropian de algo, lo funden, entonces todo eso ya va modificando. Entonces las pedagogas nos parecen importantes, sobre todo nosotros estamos centrados en las del área de las ciencias naturales, etcétera. Las obreras también, estábamos hablando de las que trabajaban en los telégrafos, ¿no? Las que están cercanas al tema industrial, tecnológico, nos dan luces también. Y las estudiantes, las escolares, ¿no? Que son como las grandes receptoras supuestamente vacías que les llega la información, pero sabemos que la información no es vertical, sino que circula muchas veces, ¿no? Y nos interesa también ver ese proceso con ella. Hay un boom de periódicos escolares entre 1910 en adelante, sobre todo durante la Reforma Ibáñez, donde las niñas son protagonistas de proyectos divulgativos. Entonces termino con esto, solo los dejo invitados para ya partir con el diálogo a nuestra página del proyecto. Parece que no hay internet acá, ¿no? No. Bueno, ahí está para que lo visiten después. En el fondo, lo que hicimos aquí es armar una suerte de repositorio donde la mayoría de las fuentes son de Biblioteca Nacional, del Museo Histórico, del Museo de la Educación. Muchas cosas están también en Memoria Chilena digitalizadas, otras no, que no las hemos subido, sino que nosotros lo que hacemos es indicar dónde está, enfocado en mujeres y ciencia en Chile. Entonces estamos armando las biografías de estas mujeres, de la gran mayoría desconocidas. Puedes buscar por disciplina, no sé, física, biología, botánica, química, pinchas ahí, te aparecen todos los textos que hemos encontrado. En prensa, y cuando digo prensa, súper amplio, desde revistas especializadas a magazines, incluso tenemos clasificado también eso. Entonces, si que alguien está interesado en esta temática, al menos te ayuda a ordenarte, y esa es como la idea un poco, ¿no? De que quizás generar colaboraciones entre la biblioteca y cuestiones como esta, eso se los dejo ahí como idea. Gracias, Pura y Verónica. Vamos a dar paso entonces ahora a Marcela Morales y Soledad Quevillar. Marcela Morales Llanas, antropóloga, licenciada en antropología por la Universidad de Chile, tiene formación de estudios doctorales IDEA USACH y ha trabajado en los estudios de género, las memorias y la organización participativa de contenidos culturales. Trayectoria también en gestión pública de más de 20 años, ha realizado consultoría, docencia e investigación en el ámbito de desarrollo rural, el género, la prevención de VIH, la convivencia escolar y la cultura. Desde 2011 trabaja en el Archivo Nacional de Chile, primero en el Archivo de Mujeres y Género y luego en la Coordinación de Desarrollo Institucional. Actualmente es parte de la Unidad de Memoria, Ciudadanía y Comunidades y es además coordinadora del Archivo Mujeres y Géneros. Soledad Quevillar es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, y profesora asociada regular de Problemas de la Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También es miembro del Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, de la misma institución. Desde 2018, además, dicta el seminario Sociología de la Literatura en la Maestría de Sociología de la Cultura y Análisis Cultural de IDAES UNSAM. Dirige actualmente un proyecto de la UBA de Ciencia y Tecnología de Jóvenes Investigadores sobre literatura y prensa en Argentina. Como investigadora se ha especializado en el estudio de las relaciones entre literatura, ciencia y ocultismo
entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Ha privilegiado la temprana ciencia ficción y el fantástico rioplatense y sus proyecciones del imaginario científico. Asimismo, se ha concentrado en el estudio de los medios de prensa vinculados a la literatura o a la divulgación científica y en el análisis de las intervenciones públicas de intelectuales y escritores sobre ciencia y ocultismo. Entonces, las invitamos a comentar y también a realizar sus aportes en sus campos. ¿Cómo quieres? ¿Quieres empezar? Yo también puedo empezar. Empieza bueno, nomás. bueno. Empieza más cerca del micro. Hola, ¿ahí se escucha bien? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y conocer por primera vez también la biblioteca, no la conocía. Bueno, en primer lugar quería destacar el impresionante rastreo transnacional de las fuentes de la exposición de Pura, y en relación a la exposición de ambas, me parece que han logrado transmitir, como en clase magistral, no solo resultados, sino toda una perspectiva metodológica sobre cómo trabajar este problema, cuáles son los escollos y cómo ir procediendo, digamos, cómo avanzar en el archivo para poder reconstruir el objeto que uno se propone. Es fundamental porque a veces se da por sentado, ¿no?, que la historia puede escribirse fluidamente como si fuera un relato, y no es así. La búsqueda de fuentes es ardua, y en el caso del archivo de mujeres, como ellas muy bien señalaron, hay escollos dobles vinculados a la historia social y económica concreta. Bueno, a raíz de lo que ustedes expusieron, quería traer comentarios y preguntas. Cuando leía la trayectoria de la baronesa, pensaba en otra mujer del siglo XIX muy llamativa, que dado cómo ha decantado el ámbito de las ciencias ocultas, el ocultismo, etc., en la actualidad, quizás queda en un lugar desprestigiado, pero que también es un perfil interesante para armar como tándem con las mujeres latinoamericanas, que es Elena Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, que tiene un recorrido también muy llamativo. Una investigadora norteamericana escribió una biografía, se llama Sylvia Cranston, es bastante completa. Y bueno, es también, antes de ser la fundadora de la Teosofía, es una viajera empedernida, tiene muchos recursos, pertenece a una familia noble. Pienso también, luego de la fundación de la Sociedad Teosófica en el 75, el siglo XIX en Nueva York, porque son sociedades orientalistas que nacen en Occidente y que, ¿no?, exportan esa visión orientalista luego hacia el Oriente, también la sucede otra mujer de mucho peso, que es Annie Besant, ¿no?, una socialdemócrata de Francia. Y pensaba que también en la Argentina esas corrientes las trae también una mujer española que se llama Antonia Martínez Arroyo, que es la pareja de un falso conde que anda viajando por Latinoamérica fundando la Teosofía, pero que también tiene un perfil muy llamativo, siempre opacado por el falso conde, pero también de formación autodidacta, circulación internacional. Acá en la Argentina se le dedica una revista con su nombre, con su alias, Filadelfia. En el ámbito del espiritismo argentino, dije aquí en la Argentina, perdón, estamos en Chile. En el ámbito del espiritismo en la Argentina también hay muchas mujeres que son traductoras, que colaboran en los periódicos. Hay una mujer española que es referente, que se llama Amalia Domingo Soler. Bueno, ¿por qué traigo todas estas conexiones? Porque pienso que cuando nos preguntamos por mujeres y mujeres científicas, el ámbito de los llamados ocultismos del siglo XIX son muy prolíficos, porque a diferencia de lo que sucede hoy, que hay una división clara, digamos, disciplinar, hoy el Fondesit o el CONICET no nos va a subvencionar una investigación sobre la telepatía, ¿no? Claramente, no pertenece a las disciplinas científicas. Sin embargo, en el siglo XIX, ese solapamiento, esa falta de límites disciplinares todavía no está establecido. Hay muchas prácticas que pasarían por superchería, que en su momento tenían pertinencia científica, y en efecto muchas personalidades científicas se dedicaban a ellas. Entonces, en esos ámbitos, en esas revistas, en esas sociedades, creo que hay ámbitos muy fructíferos para rastrear mujeres, porque además, en su afán por pertenecer al campo de lo científico, lo registraban todo.
daban muchas conferencias semanales, incluían todo tipo de noticias o novedades científicas en sus revistas. Y ahí uno puede, compilar muchos nombres, ni hablar en los archivos de esas sociedades, que tanto en Argentina como en Chile, conozco menos España, todavía tienen un material que, dado cómo ha avanzado la historia cultural en esos dos países, son materiales desechados, ¿no? Son materiales no jerarquizados, pero hoy volvemos a ellos con un interés renovado, con herramientas teóricas nuevas, y entendemos que si nuestra pregunta es por la conformación de un campo de las ciencias, por sus actores, por sus disputas, sabemos que ahí tenemos un material interesante donde buscar información. De hecho, estas sociedades están conectadas a través de redes, de canjes de revistas y también de intercambios epistolarios. Tienen una gran organización internacional. Yo fue gracias a una revista teosófica, creo que es catalana, madrileña, que se llama Sofía, ahí reconstruí cómo llegó la teosofía a la Argentina, por el intercambio de cartas que existían y por los permisos institucionales que tuvieron que pedir a España para fundar aquí una sede de la Sociedad Teosófica. Bien, otro ejemplo es la médica peruana Prácedes Muñoz, Margarita Prácedes Muñoz, que tuvo un tiempo en la Argentina, no recuerdo si vino a Chile, se fue a Uruguay seguro. Sí. ¿Vino? Se graduó como médico aquí. Ah, aquí, claro, ahí está, eso era lo que no recordaba. Y ella también participa de la teosofía, funda una revista de positivismo, es decir, son lugares de solapamientos de saberes donde siempre me llamó la atención que las mujeres tenían mayor visibilidad que, por ejemplo, en la Sociedad Científica Argentina, en los lugares tradicionales de la ciencia. Luego, lo que traía Vero, un comentario sobre cómo hacer, ¿no?, para formalizar este acervo, para avanzar. Muchos proyectos de investigación rearman esos archivos de mujeres, por más que nuestras instituciones nacionales los posean, se están armando repositorios digitales, ¿no?, sobre esos archivos. Y creo que los investigadores, las investigadoras y los investigadores cumplimos un rol fundamental. Porque si bien hay una especialidad que es la archivística en líneas generales, la bibliotecología, muchas veces somos los investigadores los que damos los criterios de búsqueda para ese material, los que muchas veces podemos pensar cómo ordenar, cómo curar ese material, para que sirvan a otros investigadores y para el público en general, porque eso tiene que ver con un cuidado del patrimonio, ¿no?, y una organización del patrimonio. Otra línea que creo que está contribuyendo mucho a estos trabajos son las historias de mujeres, hechas desde una perspectiva bien materialista, ¿no? La semana pasada salió en la Argentina 3 tomos de historia de las mujeres en la Argentina. Son esas obras colectivas cuya coherencia a veces es discutible. En este caso el proyecto está muy bien armado y reordena una historia de las mujeres combinando microhistoria y macrohistoria, ¿no? Hay historia desde las nodrizas hasta las curanderas, hasta las sufragistas, las universitarias, una perspectiva muy amplia, ¿no?, en donde también ahí son espacios donde volcar estos registros de archivo. Bueno, y finalmente 2 comentarios nada más. En primer lugar, sigamos luchando por el acceso abierto. Me hiere el corazón cuando Pura dice que tiene que pagar a una hemeroteca. Yo creo que es una obscenidad que nos cobren para poder consultar patrimonios culturales. No veo el costo que ese arancel implique. Yo entiendo que todo tiene que financiarse, pero los lugares que ya tienen financiamiento, cobrar al usuario es la política más elitista, digamos, y garantizadora de que ese archivo muera sin ser leído, porque somos investigadores. Entonces es muy importante también que los investigadores nos involucremos en los armados de los archivos hemerográficos y que, digamos, militemos por el acceso abierto en todo sentido, no solo los resultados, sino también las fuentes. Y también algo por lo que vale la pena luchar, que mi experiencia es solo argentina, es que en los últimos años se ha conquistado que la extensión también sea puntuada, Vero. Entonces vos dijiste, estos 2 libros que editamos no me sumaron ningún punto. Es un error de las agencias científicas, porque nosotros somos investigadores de esta sociedad, no vivimos en una torre de marfil. Por supuesto que tenemos que publicar nuestros papers porque esa es nuestra responsabilidad, es nuestra especificidad, pero tenemos que dialogar con la sociedad. Que entre otras cosas también participa, digamos, de todo el proceso de producción del saber en la medida en que pertenecemos a universidades, sean públicas o privadas, que pertenecen a la misma sociedad, digamos, del resto de la gente que paga sus impuestos y etcétera, etcétera.
Entonces es interesante poder tener en cuenta eso. En la Argentina se conquistó hace muy poco que todo investigador, además de los resultados específicos de producciones académicas, tiene que cumplir con actividades de extensión. Esto es hablar en museos, en bibliotecas, participar de programas de TV, compilar obras que sean de sellos comerciales, pero no por un fin comercial, sino que garanticen una divulgación más allá, una circulación, perdón, más allá de los sellos universitarios. Bueno, como verán, son comentarios abiertos. Yo solo quería preguntarles puntualmente si encontraron a la baronesa o alguna de las mujeres que vos estás siguiendo en estas sociedades de las llamadas ciencias ocultas decimonónicas. Muy interesante todos los comentarios y sugerencias, ¿no?, que planteas. Yo de forma directa no lo he encontrado, pero tengo... es cierto que no he ido a los fondos archivísticos específicos, ¿no?, los que seguramente tú tienes en eso mucho más conocimiento, pero sí tengo la sospecha más o menos fundada de que ya lo practicó. Era un tipo de experiencia mucho más amplia y mucho más diversificada de lo que podríamos pensar ahora, y además, como tú dices, las lindes entre lo que eran los saberes expertos y los nuevos sistemas de conocimiento trascendente muchas veces estaban en una mezcla un poco confusa, ¿no? En España hay un periódico muy longevo que se llamaba Las Dominicales de Libre Pensamiento, y es magnífico. Las Dominicales, sí. Y entonces es una confluencia de lo que se puede considerar todo pensamiento heterodoxo, es decir, estaban tanto las novedades científicas en el entorno, por ejemplo, biológico, hasta planteamientos ocultistas, teosóficos. Era una mezcla de pensamiento disidente, de todo aquello que era caracterizado como no tradicional y sobre todo no católico. Era una bandera de la libre pensamiento. ¿No lo dirigía Amalia Domínguez Soler eso? No, ella participa, Claro. es una de las firmas más frecuentes. Lo dirigía Demófilo. Eso se cita en Buenos Aires semanalmente. Es que ese es el gran espacio de la heterodoxia. Bien. Y además es un espacio también de confluencia política de todos los entornos del republicanismo. Hay que pensar, claro, que el republicanismo en América Latina es una forma de gobierno que también se puede identificar con lo corrupto, pero en España, frente al modelo monárquico, lo republicano era siempre lo progresista, era lo participativo, era lo democrático. Y en este espacio de confluencia, las Dominicales de Libre Pensamiento se convierten en un emblema, en un símbolo del progreso, de la disidencia y sobre todo del pensamiento científico sin cortapisas, de la aplicación del método científico, del racionalismo. Y en esa confluencia pues hay autoras como Amalia Domingo Soler y experiencias que van más allá o que incluso se pueden considerar como un insulto al método científico, pero que se consideraban como una transgresión frente al planteamiento católico. Entonces, a la baronesa yo no la he encontrado en esos círculos, pero me parece que sí debió tener, con Madame Blavatsky, o sea, era un humus cultural muy frecuente, pero yo creo que cuando estuvo en Ecuador, el contacto con Marieta de Ventemilla, con la primera dama, que era sobrina del jefe de Estado, ella era una reconocida ocultista, muy joven, una mujer muy brava además, de hecho se enfrentó a las tropas en un golpe de Estado, y hay unos comentarios de la baronesa muy ambiguos en los que habla de unas experiencias en una finca apartada. Entonces, claro, eso es un material muy... lo que lo puedes trabajar en muchas direcciones, pero el hecho de que Marieta Ventemilla fuese acusada por los sectores más tradicionales de esas prácticas me hace pensar, por la estrecha amistad que tuvieron, que algo debió pasar. Pero seguro que tú a lo mejor me puedes encontrar material ya la voy a buscar. Ahora que la tienes ya, sí. Emilia Serrano, baronesa de Wilson. Dale. Bueno, muchas gracias, Soledad, por tus comentarios. Súper interesante. Bueno, justamente en el fondo, el espiritismo, las teosofías, el ocultismo, la pseudociencia es justamente un nexo en el periodo, al menos que trabajamos, ¿no es cierto?, 19, principios del 20, es un nexo entre literatura y ciencia. En el fondo, nosotros en el caso chileno pensemos en las hermanas Morla, pensemos en la Inés Echeverría, la Iris, ¿no es cierto?, incluso en Mistral, ¿ya? Bueno, voy a mencionar a Patricio porque mi gran colaborador en trabajo de archivo ya es un funcionario de la Biblioteca Nacional, ya prácticamente duerme aquí.
con el que hemos trabajado a Gabriela Mistral, a Lucila Godoy en realidad, porque tenía 15 años, leyendo a Camille Flammarion, claro, astrónomo, pero al mismo tiempo medium, ¿no? Y leyéndolo desde esa perspectiva más bien, ¿no? Como de esa cuestión más espiritual, ¿no? Y el espiritismo, bueno, voy un poquito hacia allá porque me da un poco de pudor, porque Soledad trabaja muy bien esto, ¿no? Entonces, en el fondo es un nexo que nos permite que quizás a las literatas, al practicarlo, las acerca a lo científico, porque el espiritismo tiene, ¿no es cierto?, su metodología científica, o, ¿no es cierto?, al menos intenta eso, y otras, las científicas quizás rehuyen un poco para distanciarse, ¿no?, la que quiere parecer más. Entonces es ahí una cuestión como problemática, y en ese sentido a mí me interesa que justamente cuando uno estudia en el periodo, o sea, si yo estudio mujeres y ciencia, mujeres haciendo ciencia, lo primero que me tengo que preguntar es qué demonios es ciencia en el momento, ¿no? En el periodo de estudio que yo estoy analizando. Y cuando estudio a las mujeres, esa pregunta se complejiza más aún. Te obligas a redefinirlo todo. Entonces, no solo por la cuestión del contexto, es un periodo en que se está desarrollando la profesionalización de las ciencias, la especialización de las ciencias, los límites entre ellas, es un periodo entre que todavía no sé, hay resabios de la frenología, ¿no?, del mesmerismo, aunque ya es muy posterior, o sea, eso es muy anterior, pero donde todavía un astrónomo destacado puede ser al mismo tiempo un medium. Entonces, contextualmente la definición de ciencias, que Soledad lo trabaja muy bien en su libro y prefiere decir lo científico, ¿no?, como concepto, ya es problemático para entenderlo nosotros hoy día, distinto, sino que si le agregamos ahora a este caldo, a esta olla a las mujeres, todo también es más complejo, ¿no? O sea, volvemos a revisar lo mismo, pero desde un punto de vista diferente. Y en el fondo se ponen en jaque cuestiones como qué es y qué no es ciencia, qué es un experto y qué no es un experto, entonces las categorías de experticia, las categorías, ¿no es cierto?, en todo sentido, y también quién puede hacer ciencia, quién no, quién puede comunicar ciencia, quién no. Entonces es como revisar todo de nuevo, ¿no?, pero a partir de este prisma. Bueno, ahí para no extenderme. Creo que tenemos que terminar súper rápido, así que voy a hacer un comentario muy sintético. Está bien. Bueno, yo hablo desde otro lugar, yo hablo desde el lugar de la creación de un espacio público, patrimonial, que pretende poner a disposición de las personas acervos documentales archivísticos de aquellas sujetas de las que ustedes hablan y que ustedes investigan, y que en realidad responde a esa necesidad, a ese gesto de la gran invisibilidad histórica de las mujeres en la historia y en las memorias. Y la constatación de que cuando existen registros, huellas, son habladas por otros, en general otros masculinos, de hecho. Entonces hay toda una reflexión que parte de la vinculación con el movimiento de mujeres, con el feminismo, con las académicas y con las funcionarias también, a quienes yo creo que hay que rendir como una suerte como de gratitud, que toman conciencia de la necesidad de disponer en espacios públicos estatales, porque esto es mal estado que tenemos, pero es el que tenemos un archivo donde existe este gesto de archivo, que la idea es que se disponga y se abra para todas y todos, y desde la posibilidad de hablar de aquello que no se habla, o de hablar de distintas formas de aquello que estaba invisible. Entonces, cuando ustedes traen sus investigaciones, yo lo encuentro fantástico, es motivador, porque en realidad tenemos tantas convergencias y es tanto lo que podemos aprender, y de hecho con las compañeras con las que hemos trabajado, hemos hecho este caminar. Por ejemplo, siempre que se habla de historia de las mujeres o historias de aquellos grupos que no son visibles en los archivos,
siempre tenemos que hacerlo de otra forma. Entonces, a mí me encanta cuando Pura dice con esa pasión, yo estoy segura que tú sueñas con la baronesa. Totalmente. Además, haces ese gesto tan hermoso de decir, Pura, yo me llamo Pura como su mamá. O sea, toda esa chaqueta, empaquetamiento, esa manera de hablar de lo patrimonial que teníamos antes, nosotros la desarmamos. Y entonces empieza a aparecer esta ciencia que es porosa, que es mezclada, donde está la teosofía, donde está el espiritismo, donde está la mezcolanza tan latinoamericano también, desde ese lugar que hablamos nosotros, igual tan poco clasificable, porque somos inclasificables y de alguna manera nuestras historias, nuestras memorias también subvierten y chasconean y nos obligan a mirar los archivos de otra forma. Y aquí hemos tenido 2 clases magistrales en un ratito de cómo ir avanzando en esas miradas diferentes hacia los archivos. Entonces eso yo creo que es una clase de conformación de archivos, porque vamos a responder ciertas preguntas o a tener más preguntas acerca de ellos, pero también es una interrogación acerca de qué cosas se aprenden y se desaprenden, dónde mirar, dónde no mirar, cuando uno investiga en archivos buscando estos rastros, porque nunca vas a encontrar algo así monolítico, sino que rastros, y entonces hay otra interpelación súper linda que es la interpelación a la vitalidad y a la imaginación, porque yo creo, y eso también nos subvierte esa ciencia tan oficial y tan positivista, ¿ah? Así que yo creo que se junta como muy profundamente ese espíritu emotivo que nos induce a investigar, que no es una cuestión de una cabeza así. Y además nos empezamos a parecer a la baronesa, en el sentido, por ejemplo, de la red. Entonces yo veo lo que dice Verónica y me acuerdo que la baronesa en el siglo XIX, tú viste cómo ella viajaba, se articulaba. Entonces yo decía, bueno, metodológicamente también aprendamos de ellas. Eso es, sí. Y de sus articulaciones, y nosotros seguimos repitiendo quizás esos gestos en las maneras en que investigamos, las maneras en que no... o sea, y entonces ahí para no alargarme, yo quisiera preguntarles a ambas, ¿por qué estudiamos mujeres? ¿Qué aprendemos al estudiar mujeres? ¿Y qué aprendemos nosotras como futuras generaciones? ¿Qué podemos decirle a las que vienen? Y ahí está, para mi gusto, el tema de la construcción del legado. Esa pregunta se las quiero decir a las dos, y también quiero decirles que me conmueve mucho porque, bueno, aquí está mi compañera Paula Palacios, con ella hemos emprendido varias cosas en este camino de un poco de jugárnosla por una mirada del patrimonio más amplia, más participativa, más democrática, aquí en estos mismos espacios patrimoniales que, miren, veámoslo, o sea, veamos cómo estamos sentadas, etcétera. Veamos también, traigamos, por ejemplo, el tema de clase. Si hay unas invisibles, hay más invisibles dentro de las invisibles. ¿Quién habla por otras? Hay tanto que pensar. Bueno, eso quería preguntar sobre las mujeres, pero también quería acordarme de Teresa Flores. ¿Te acuerdas de Teresa Flores? Perdón lo que digo, de Recabarren. Teresa Flores, una importante mujer del movimiento obrero del principio del siglo XX, donde parecía su imagen muy ligada a Luis Emilio Recabarren, el fundador del Partido Comunista, Partido Obrero Socialista en esos tiempos, y siempre figuraba en la nota al pie, como decimos nosotros, al pie de página, entre paréntesis, Teresa Flores. Y nosotros estábamos justo en el momento en que íbamos a hacer una de las exposiciones, las primeras que hicimos. ¿Te acuerdas? Lo cotidiano se vuelve parte de la historia, que era una campaña de donaciones ciudadanas, pero estábamos en ese proceso y justo dieron el documental sobre la muerte de Recabarren, el funeral de Recabarren, que lo restauraron en la Cineteca. Entonces la Emma de Ramón, que dirigía el archivo histórico en ese tiempo y es la conservadora, vio la imagen de Teresa Flores en el documental. Única imagen que se conoce de Teresa Flores, eso fue el año 2012. Entonces justo teníamos, lo digo también un poco por las posibilidades que da estar en ciertos lugares, en ciertos momentos, como hablaba Verónica, emergen
me emergen, hay como pura serendipia, hay como una suerte de prodigio, ¿cierto? Cuando las mujeres nos juntamos somos mágicas igual. Entonces sacamos unos afiches, unas postales con las imágenes de Teresa Flores, las fuimos repartiendo y luego, no sé si ustedes, bueno, a las que están aquí sí, a lo mejor las invitadas no han ido a nuestras marchas del 8 de marzo, pero ahora, por ejemplo, el movimiento Pan y Rosas, Teresa Flores, va con la imagen de Teresa Flores, que es la imagen que estaba en el... Entonces, para nosotros tenía que ver con también tantas formas de desaparición a las que hemos sido sometidas, desde desapariciones epistémicas, desapariciones físicas, pero también de nuestra propia imagen. Para nosotros era un gesto político profundo que haber podido contribuir a que Teresa Flores tenga un rostro y que su rostro sea moreno también. Eso. Y la pregunta entonces, ¿qué nos enseña? Y lo otro que apura con esa pasión para hablar de la baronesa, me encantaría que pudieras profundizar un poco más en qué te pasa con esos gestos performativos que tenía la baronesa. ¿Qué pasa? ¿Qué había ahí? ¿Qué has pensado? ¿Qué has indagado? ¿Qué has imaginado también? Y a Verónica centrarnos en eso, pues ¿qué aprendemos? Y un poco ya lo dijiste, pero ¿qué aprendemos y por qué estudiar a las mujeres? Eso, muchas gracias. Bueno, Marcela, me parece tan maravilloso lo que has dicho que creo que tú misma has respondido a la pregunta. No hay otra respuesta. ¿Cómo no vamos a investigarlas y cómo no vamos a poner el foco en ellas? De hecho, mi relación con la visión de la historia global del siglo XIX, después de haber investigado la baronesa del Windsor, es absolutamente diferente. Y es cuando yo me digo, ¿cómo no hemos llegado antes a ella? ¿Cómo no hemos aprendido de otras formas de relacionarse? Otras formas de comunicar, absolutamente distintas, otras formas de compartir, porque esa red de la que hablo, que parece una red muy simbólica, fue una red real y no es posible entender las conexiones, por ejemplo, editoriales de Soledad Acosta, de la colombiana Soledad Acosta, cuando publica en Francia sin la intermediación de la baronesa, o Aurora Cáceres, la peruana, cuando publica en Francia o en España en periódicos, si no es con la mediación también de la baronesa, y a la inversa también. La ayuda que Juana Manuela Gorriti le presta para que ella se instale en Perú y vaya a sus veladas literarias, es decir, esa forma de entenderse siempre en lo colectivo y en la necesidad de comprender que la lucha no es una lucha individual y que además no es un mendigar, sino es que lo merecemos. O sea, la baronesa es que se autodenomina baronesa porque considera que se lo merece. Es que es una aristocracia del mérito, claro, absoluto. No le tiene que investir nadie ni una genealogía aristocrática. Es que ella se lo merece. Y se ganó además la baronía en Francia trabajando como una inmigrante, como una madre soltera, como una joven seguramente hija natural. Entonces, ¿qué mayor nombradía que la de la baronesa por mérito exclusivo y propio, ¿no? Y creo que podemos aprender mucho de ellas. Creo que también tenemos seguramente muchos hábitos y muchas prácticas culturales dentro de los entornos femeninos, ¿no?, de relación, que tiene que ver con estas fórmulas de afectos, porque indudablemente, y eso no quita, más yo en el libro pongo algunos casos incluso de testimonios de peleas físicas entre la baronesa y Concepción Jiménez Flaquer, otra escritora americanista, en México, que se pegaron con las sombrillas por una disputa empresarial. Es decir, no hay que pensar que la sororidad es la entrega, que es una cosa que incluso además nos hace muy poco beneficio, absolutamente ciega y acrítica, ¿no? Al revés. Es que precisamente de una amiga o de una compañera lo que tú esperas es el criterio justo o el criterio lo más objetivo posible para poder avanzar. Lo otro es una como llaman, el abrazo del oso, ¿no? Y todo eso lo podemos aprender de ellas. Y en este caso, cuando me dices de ese carácter performativo, es que ella es absolutamente performativa. Es que ella decide cuál es su biografía. Por eso yo a veces me he sentido mal porque he revelado lo que ella no quiso revelar. Pero ella se construye ante los demás porque es un ejercicio de absoluta libertad. O sea, es de una fiera libertad en todo. Y por eso además ella engaña y dice repetidamente que es viuda, porque es la condición civil, lo siento por los varones, pero es la condición civil que permite una mayor libertad a las mujeres. Les da la capacidad de obrar civilmente, la capacidad de obrar con las fuentes económicas
y les da una entidad jurídica y civil que no la tienen ni como solteras ni como casadas. Sí, hay que terminar, así que yo voy a hacer muy rápido. Bueno, personalmente, la ciencia, más bien la construcción del conocimiento, me interesa y sobre todo me ha interesado siempre cómo inciden los públicos en ella, ¿no? Siempre comprendidos a menudo como pasivos que están esperando recibir el conocimiento y en realidad entenderlos como agentes activos de generación de nuevo conocimiento. Me interesa como toda la cadena que influye en que tal conocimiento sea tal y no otro. Estoy pensando, por ejemplo, en un naturalista o en un, no sé, en un investigador de un museo de historia natural en Londres que pide un ejemplar de un lobo marino de la isla Juan Fernández. El pescador que se lanza al agua finalmente a recoger ese ejemplar que finalmente puede haber sido más joven de lo que quería el naturalista, ¿no? Después el transportista se le pierde un hueso, sigue el camino y finalmente lo que llega al museo es una cosa que ya viene, ¿no? En cierto sentido como determinada, ¿no? Entonces toda esa cadena me interesa mucho y ahí están las mujeres, ¿no? Están las mujeres, están los niños, están los inexpertos. Entonces, esta relación e intercambio entre expertos e inexpertos y esa problematización de esas categorías me interesa mucho. Ahora, ¿por qué las mujeres? También porque como investigadores nos interesa lo que está por conocerse, esos procesos y fenómenos donde hay vacíos, ¿no es cierto? O lo ya conocido, pero verlo desde nueva perspectiva. Entonces, estaba pensando que, por ejemplo, el periódico La Mujer, que lo recomiendo mucho, uno puede entender la antesala de la Guerra del Pacífico desde otra perspectiva. Y eso es muy valioso, ¿no? Entonces tenemos otra voz que conocer y además, igual que Pura, uno se identifica, ¿no? Como mujer, obviamente. Muchas gracias. Básicamente tenemos que dejar la sala, por eso cortamos la actividad, pero hubiese sido interesante mayor intercambio, pero no podemos, se alargó mucho, ¿no es cierto? Bueno, podemos hablar afuera. Podemos hablar afuera, sí. Les agradecemos muchísimo la presencia y nos quedamos circulando para dudas e intercambios. Mencionarles que, bueno, primero que nada agradecerles la asistencia y a Verónica, a Pura, a Soledad y a Marcela también toda su generosidad y todo lo que nos han enseñado en este rato. Y también queremos agradecer a Gastón Carreño, a Camila Lazo y a Rodrigo Venegas de la Subdirección de Investigación que han estado pendientes todo el tiempo y que sin ellos realmente tampoco esta actividad podría haber sido posible. A la Biblioteca Nacional y especialmente a Víctor Bonita, que también sin su apoyo tampoco habría sido posible. Y finalmente a Javier Menchaca y a su equipo de comunicaciones del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, quienes han realizado estas hermosas gráficas y aquellas también que se vieron en redes sociales. Y finalmente, decirles que la grabación de esta actividad va a estar disponible en el YouTube del servicio. No mañana, probablemente no tampoco la próxima semana, pero pronto. También para que puedan volver a verla y disfrutar. Y ahora sí, muchas gracias. Y eso. Gracias. Julieta, ¿esto es Julieta? Julieta, ¿es tuyo?